Hola, muy buen día. En esta oportunidad vamos a realizar el taller número 2 de Microsoft Word. Sin más preámbulo, comenzamos. Muy bien. Dentro de los temas para este taller vamos a encontrar salto de página, números de página, símbolos, notas al pie, fuentes, párrafos, numeración y viñetas, entre otros temas. Como primer punto nos indica escriba el siguiente título en WordArt, diagramas de flujo, luego agregue el siguiente texto. Bien, vamos a hacer entonces documento en blanco de Word, vamos a insertar un WordArt. Entonces seleccionamos el que querramos y vamos a digitar diagramas de flujo. Podemos moverlo, utilizar las ayudas de guía que trae las versiones recientes de Word para colocar en el centro este objeto. Recordemos que acá pues no tenemos espacio, podemos presionando Enter abrir más espacio y luego subimos el WordArt. Debemos digitar entonces este texto como tal. Voy a hacer la transcripción rápidamente, una pequeña pausa y continuamos. Bien, ya hemos transcrito el texto. Recomendable pues que sea en tipo de letra Arial, tamaño 12. Aquí nos faltaría clicar con triple clic, darle justificar con Control J o simplemente activando la herramienta correspondiente en la ficha inicio. Muy bien, ya tenemos el texto. Vamos a continuar. Punto 2. Mediante el uso de formas, realice el siguiente diagrama de flujo debajo del texto anterior. No es obligatorio que lo hagan o lo realicen exactamente igual como está aquí. Me refiero a los colores y a los efectos que se han colocado, pero pues sí debe ser pues el mismo diagrama de flujo en cuanto a contenido se refiere, ¿no? Y a las formas, quiere decir las formas, si aquí tenemos una circunferencia, aquí tenemos un rectángulo, eso sí es obligatorio del diagrama de flujo como tal, usar esta simbología. ¿Cómo lo hacemos entonces aquí? Pues tenemos este espacio, lo vamos a aprovechar, vamos a darle Enter aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más y les voy a mostrar ya uno terminado, para que el video tutorial no nos salga muy largo. Ficha insertar, buscamos formas, seleccionamos elipse, por ejemplo, o aquí hay una sección que ya nos dice diagramas de flujo. Bueno, como ustedes lo deseen, vamos a utilizar esta elipse y la dibujamos de esta manera. Los efectos, después de que se ha dibujado la forma, aparece herramientas de dibujo, formato, encontramos los efectos de forma, entonces podemos darle sombra o podemos darle reflexión, ¿no? Como una especie de reflejo, iluminado, ¿no? Distintos niveles de iluminado, el efecto que ustedes deseen. No es obligatorio que sea exactamente como el que está en la guía o el que voy a hacer en este video tutorial. Para que el texto quede dentro de la forma, entonces clic derecho, agregar texto. En algunas otras versiones anteriores aparece editar texto. Con agregar texto en este caso, entonces vamos a colocar inicio. Ya esto pues lo sabemos hacer, de cambiar el tipo de letra, el tamaño, pronto negrilla y demás. Bien, así serían las formas. Lo mismo sería con el rombo, con el cuadrado y las demás formas. Para las flechas encontramos, ya sea aquí en herramientas de dibujo, dice insertar formas, o nuevamente insertar formas. Vamos a colocar, por ejemplo, esta flecha hacia abajo. Cabe resaltar que si ya se hizo una flecha para que todas las flechas nos queden iguales, pues solamente hagan una, configúrenla, cámbienle el color como ustedes lo deseen y simplemente pues copien y peguen esa flecha. Yo ya tengo una aquí, si necesitara otra pues simplemente control C, control V
y pegamos, ¿sí? Hay una flecha en particular que es esta de aquí, esta que está curvilínea o que está quebrada. Esa flecha la podemos hacer, no la van a encontrar exactamente igual como está ahí, la van a encontrar algo distinta. Puede ser esta de acá, flecha doblada hacia arriba, o esta que dice flecha doblada. Cualquiera de las dos. Vamos a utilizar esta. Simplemente de acuerdo a cómo lo arrastremos, aquí nos quedan las flechas. Estos puntos que aparecen acá de color naranja es simplemente para cambiar lo que es el ancho. Este de aquí, este es para cambiar lo que es la parte de la punta, y esta para alargarla como tal. Bien, para que nos quede de esta forma, está apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces para eso tenemos esta herramienta, esta opción, que es para girar la flecha en este caso. Ahí ya la tenemos, pero está apuntando hacia la derecha. Necesitamos es que apunte hacia la izquierda. Entonces hacemos una especie de reflejo. Lo vamos a seleccionar desde este borde, ¿no? Es como este de acá, pero de la parte derecha, no es el punto naranja, desde aquí, y con clic sostenido lo arrastramos hacia el otro extremo, ¿no? Que se pase el extremo. Entonces aquí ya tenemos la flecha que necesitamos. Listo, vamos a hacer una pausa, terminar el diagrama de flujo y continuamos con el siguiente paso. Bien, ya tenemos terminado el diagrama de flujo. Algo que nos hace falta aquí son estas palabras que dice sí y no. Dado pues que tenemos una toma de decisión, este rombo significa una toma de decisión donde pues dentro de la toma de decisión hay una pregunta que en este caso dice tengo información. Vamos a hacerlo en forma de pregunta como tal. Entonces sí debe hacer un proceso y no debe hacer otra cosa. Para indicar para qué lado queda el sí, para qué lado queda el no, entonces lo que debemos hacer es insertar un cuadro de texto. No hay que hacerlo insertándolo de esta manera directamente, porque pues el diagrama de flujo, al moverlo, no se va a mover el texto está integrado en el documento, más no es un objeto como las formas. Entonces ficha insertar, vamos aquí a la parte derecha, dice cuadro de texto. Hay unos ejemplos que no vamos a utilizar. Lo que requerimos es dibujar cuadro de texto. Hacemos el recuadro, es algo similar al Word, pero sin el diseño en particular. Dentro del cuadro vamos a colocar sí. Cambiamos el formato, Arial 12 con negrita. Y pues de lógica, para que nos quede como está en la guía, debemos quitar los bordes y el relleno. Seleccionamos la forma, el cuadro de texto, haciendo clic en el borde. Relleno de forma sin relleno, contorno de forma sin contorno. Bien, ya entonces aquí la podemos colocar, el sí en este caso está aquí. Importante que le quitemos el relleno. Fíjense que en este caso, si no le hubiera quitado el relleno, en realidad tiene un fondo blanco, y ese fondo blanco pues cubriría parte del diagrama que ya tenemos dibujado. Entonces ya tenemos aquí el sí. Para no tener que repetir para el no, pues simplemente copiar, pegar y cambiamos el texto. Muy bien, entonces la toma de decisión dice tengo información, no, debemos buscarla, regresar aquí. Si ya tenemos la información, entonces por el lado de sí va por este camino. Vamos a continuar
algo que nos indica acá, bueno, se hizo el diagrama. Algo muy importante que hicimos con el ejercicio anterior, con el del robot, fue agrupar para que en dado caso de que querramos mover el diagrama de flujo, ubicarlo mejor, no tengamos que tener seleccionado previamente todo el diagrama de flujo. Haciendo un pequeño recuento, un pequeño repaso, entonces ficha inicio, seleccionar objetos, vamos a seleccionar todos los objetos que hemos implementado para el diagrama de flujo. Importante que le hagamos clic derecho al borde de las figuras y no dentro del texto. Si le hacemos clic derecho dentro del texto, posiblemente pasa esto, se pierde la selección de todo. Entonces en el texto no hay que hacerle el clic derecho. Vamos a repetir acá. Seleccionamos todos los objetos, clic derecho, por ejemplo acá en el borde de esta figura o en la flecha, ¿no? Y ahí sí no perdemos la selección de todo. Opción agrupar, luego agrupar y ya nos quedó. Verificamos, movemos el diagrama de que todo está haciendo parte de una sola figura. De esta manera nos ha quedado entonces incluyendo el texto con el cuadro del texto del sí y el no. Punto 3 nos indica inserte un salto de página. Desde donde terminaron, presionamos control enter y llegamos a la página 3. Si por alguna razón al hacer el salto de página el diagrama de flujo pasó a la página 3, pues simplemente lo pueden cortar y pegar nuevamente en la página 1. Perdón, estamos en la página 1, luego la página 2. Continuamos, nos dice inserte el número de página en la parte inferior, alineado en el centro con estilo letras en mayúscula. Entonces, vamos a recordar, insertar número de página, en este caso será final de la página, el que está centrado es números sin formato 2. Para este caso, seleccionamos, vamos aquí en la parte superior izquierda, encontramos número de página, seleccionamos formato del número de página, letras en mayúscula y aceptar. Ya aquí visualizamos que el número de página queda en este caso con letras en mayúscula tal como lo solicita la guía. Digita el siguiente texto tal y como se observa en la guía, al título aplicarle bordes externos y color de línea y de relleno. Entonces esto de acá que dice medición del calor no es un wordart como tal, es un texto común y corriente donde les voy a explicar cómo hacer estos bordes y este relleno. Entonces primero que todo vamos a hacer la transcripción y continuamos después de la pausa. Primero que todo vamos a darle clic acá en cerrar encabezado y pie. Ya estamos en la página B, en este caso ya no sería la página 2 sino la página B, y transcribiremos el texto. Bien, ya transcrito el texto, vamos a darle aquí centrar. Tengan en cuenta que si la guía no especifica qué tipo de letra y qué tamaño se va a utilizar, lo recomendado sería aplicar tipo de letra Arial tamaño 12. Entonces ya tenemos la transcripción, vamos a aplicar lo que es el borde y el sombreado. Seleccionamos el título, vamos a la ficha inicio en la sección de párrafo, desplegamos la herramienta de bordes y vamos a seleccionar bordes y sombreado. Para este caso requerimos la opción de cuadro, aquí ya lo tenemos pues dibujado, podemos ampliar un poco el ancho, que se note, y el color, el que ustedes deseen, no es obligatorio que sea el mismo de la guía. Pasamos a la ficha sombreado y vamos a dar un relleno que no sea muy oscuro, sino el texto pues se va a perder. Voy a seleccionar este de aquí, luego le voy a dar más colores y le cambio el tono.
Listo. Aceptar. Verifican que esté la opción aplicar a párrafo. Quiere decir que todo el renglón nos quede de esta forma. Verificando pues que no hayan seleccionado más de un renglón, ¿no? Simplemente el renglón donde está el título, a veces por accidente terminan seleccionando el que tiene el espacio y pues el cuadro va a quedar más amplio. Entonces damos a aceptar y ya tenemos como está en la guía el borde y el sombreado. En este texto también encontramos unas pequeñas letras que están en este caso un poco más abajo del renglón. Esto es lo que se llama subíndice. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en química, ¿no? En esas fórmulas químicas. Entonces, ese texto que ya tenemos acá es digitarlo común y corriente, no es cambiarle el tamaño de la letra. No van a creer que es simplemente seleccionar y cambiarlo a 8, ¿no? Porque se puede dar o se pueden fijar que aparece en el mismo renglón, sigue en la misma trayectoria. La idea es que aparezca un poco más abajo. Entonces aquí está la herramienta en ficha inicio, en la sección fuente dice subíndice. Esto hace que quede un poco más pequeño, visiblemente, fíjense que el tamaño sigue siendo Arial 12 y aparece un poco más abajo de lo normal. Entonces lo mismo hacemos acá con reacción en H productos, entonces será solo la palabra productos y en reaccionantes. Si aparece este subrayado es simplemente que no lo reconoce como una palabra del español. Esto es corrección de ortografía que veremos en otro taller. Continuando con el punto 6, dice digite el siguiente texto colocándole los bordes indicados, sangría izquierda de 2 centímetros, sangría especial tipo francesa y con interlineado de 2 líneas. Entonces, este título ya sabemos que es con bordes y sombreado, tal como lo hicimos con medición del calor. Simplemente pues está con un borde más grueso, otro color, un poquito más grande el título. Lo importante de este punto 6 es la sangría izquierda, ¿no? La sangría izquierda en este caso es lo que tenemos como espacio adicional en cada párrafo. La sangría especial tipo francesa es un efecto contrario a la sangría normal, que es el espacio que nos aparece acá después del primer renglón, ¿no? Este espacio de acá es la sangría francesa. Entonces, la sangría izquierda sería este espacio en particular y la sangría francesa es la que aparece debajo del primer renglón. El interlineado, pues simplemente es el espacio que hay entre renglones. Acá podemos notar que hay mucho más espacio que lo que hay en un texto normal. Está a doble espacio. Entonces hacemos la transcripción y luego hacemos la explicación de este punto. Bien, rápidamente vamos a seleccionar el título. Vamos a aplicarle el borde y el sombreado. Cuadro, color del borde, el ancho y el sombreado, bueno, cualquiera. Aceptar. Ahora bien, en realidad hay dos párrafos, un solo párrafo que sería esta oración, aunque el mundo es analógico, la información es digital. Seleccionamos ambos párrafos. Vamos aquí a la ficha inicio en la sección párrafo. En toda la esquina de este grupo encontramos este botón que nos dice configuración de párrafo. Hacemos un clic acá y recordemos, nos dice sangría izquierda 2, especial sangría francesa. Verifican que la sangría francesa no esté muy amplia, no va a quedar pues bastante desproporcionado. Vamos a ver si con 5 centímetros, vamos a dejar solo 5. Y el interlineado
que sea doble, ¿no? 2 líneas, entonces en este caso doble. Damos clic en aceptar y pues acá notamos que 5 centímetros es bastante. Vamos a indicar entonces 2 centímetros nada más. Aceptar y ya ahí lo tenemos un poco mejor. Entonces fíjense el espacio que hay, ¿no? Ya comparando con el texto donde veníamos, esta es la sangría izquierda, la sangría francesa y el doble espacio. Cambiamos el color tal como está en la guía. Tecnología digital está en negrilla. Control N. Ubíquese al final del párrafo y haga una nota de pie de página con el siguiente texto, tomado de y la fuente. Esto es hacer la nota del pie de página, tal como lo hicimos en un ejercicio anterior. Nos ubicamos acá al final de la palabra información, ficha referencias, insertar nota al pie, no confundirlo con insertar nota al final, es insertar nota al pie. Nos aparece el 1 y aquí pues vendría tomado de, cerramos comillas acá, y entonces acá nos está diciendo que esta es la fuente de este texto. Continuamos al título del texto que acaba de digitar, colóquele un efecto iluminado, sencillo. Seleccionamos tecnología digital. En inicio, acá encontramos efectos de texto, está iluminado y le vamos a dar uno que resalte. Vamos a ver si se alcanza a notar el efecto iluminado. Punto 9. Digite el siguiente texto utilizando diferentes clases de viñeta para cada instrucción. El título se debe centrar y le debe colocar borde inferior como se muestra a continuación. Entonces, esto es parecido, esta opción de borde y sombreado, solamente es el borde pero en la parte inferior. Y vamos a hacer lo de las viñetas para el texto que tenemos aquí a continuación. Entonces transcribimos y luego hacemos la aclaración. Bien, ya tenemos el texto. Tengan en cuenta que pues estoy aprovechando al máximo los espacios que hay en la página. Fíjense que en medición del calor estamos en la misma página B o en la página 2, tecnología digital, y en este pequeño espacio pues se pudo insertar este texto. Pasos para crear un programa. Lo seleccionamos, le damos centrar, control T, abrimos la herramienta de bordes y sombreado. En este caso el borde debe ser grueso, vamos a dejarlo así, de 4,5, con un color que ustedes deseen, y no vamos a aplicar cuadro porque ya sabemos que cuadro sería todo alrededor. Simplemente habilitamos con esta herramienta o le hacemos clic acá en la vista previa marcando la parte inferior del texto. No es nada más, no tiene sombreado, entonces damos clic en aceptar y ya nos quedó el borde solicitado. Con respecto a las viñetas, generalmente uno en las viñetas lo que hace es seleccionar el listado y luego aplicar lo que es esta opción que siempre es como la estándar, ¿no? Siempre se utiliza el punto. En esta guía, en este video tutorial, vamos a explicar cómo utilizar cualquier tipo de viñeta. Por ejemplo, estos diseños que tenemos aquí. Simplemente es ubicarnos en el primer ítem. Hay que tener en cuenta que para este ejercicio pues hay que colocar distintos motivos para cada ítem de la lista. Desplegamos viñetas, seleccionamos la opción definir nueva viñeta. Clic en el botón símbolo y acá la fuente recomendada o las fuentes recomendadas son Webdings. Vamos a buscarla aquí. Aquí la tenemos. Está Webdings o en su defecto también puede servir Wingdings. Cualquiera de las tres opciones de Wingdings. En Webdings encontramos pues diseños
algo complicados pero entendibles. Quiere decir, aquí hay como una ciudad, como un grupo de edificios. Por más que el dibujo o la viñeta tenga bastante gráficas, es entendible de qué se trata ese dibujo. Vamos a seleccionar por ejemplo esta playa. Recuerden que tienen una barra de desplazamiento acá indicando pues que hay más contenido para seleccionar. Entonces voy a seleccionar esta playa con esta sombrilla, le doy a aceptar, y para cambiar lo que es el tamaño, el tipo de letra no, porque al cambiar el tipo de letra estaría cambiando el símbolo. Para cambiar por ejemplo el tamaño, voy a exagerar un poco, dejarlo 14, cambiar el color y le damos a aceptar. Nuevamente aceptar acá y ya nos queda una viñeta, pues se puede decir que personalizada. Entonces el propósito es aplicar a cada ítem una viñeta distinta de esta manera. Seleccionamos otra y finalmente una más. Bien, continuamos con la guía. Dice: coloque un efecto diferente a cada ítem anotado anteriormente, sombra, reflexión o iluminado. Entonces ya vimos efectos de texto, lo tenemos aquí. Vamos a darle a este por ejemplo sombra, a este otro un iluminado. No es obligatorio este orden en el que estoy colocando, simplemente cualquiera de las opciones de efectos que no se vaya a ver mal. A este le vamos a dar reflejo. A este otro iluminado. Y a este otro una sombra. Esta casi no se nota. Vamos a dar aquí. Seguimos. La guía nos dice: utilizando bordes y sombreado, haga clic en la pestaña borde de página, seleccione un arte y aplíquelo al documento. Entonces aquí bordes y sombreado, seleccionamos la ficha borde de página. En la parte inferior está la opción arte. Simplemente seleccionar cualquiera de los que tenemos acá. Los que ya vienen coloreados de forma predeterminada no se les puede cambiar el color. Los que son de color oscuro sí se le puede cambiar a un solo tono. Damos clic en aceptar y ya nos queda todo el documento con el borde de página. Dice insertar un salto de página. Coloque como título clasificación de los robots según su arquitectura. Digitar el siguiente texto con tipo de letra Calibri tamaño 11. Active 3 columnas con línea entre ellas. Inserte las imágenes a cada una. Tipo robot. No es obligatorio que sean las mismas imágenes, pero que sí sean alusivas al tema. Bien, entonces rápidamente vamos a hacer la transcripción de este texto común y corriente. No lo vamos a aplicar aún las columnas, es lo que vamos a explicar y continuamos. Bien, ya tenemos transcrito el texto. Vamos a aplicar acá clasificación de los robots según su arquitectura. Está con tipo de letra Calibri tamaño 11, pero vamos a darle negrilla, subrayado y centrado. Bien, esto es lo que se debe hacer primero: digitar todo el texto de manera normal. Y ahora vamos a aplicar lo que son las 3 columnas con las líneas intermedias. Entonces seleccionamos todo el texto hasta el último renglón, que no nos vayamos a pasar. Generalmente cuando uno selecciona de más, termina convirtiendo todo el documento en 3 columnas o en las columnas indicadas. Clic en la ficha disposición. Para mi caso, para Office 2019, en versiones anteriores dirá diseño de página.
abrimos la opción columnas. Aquí tenemos la opción de 3 columnas, pero como necesitamos líneas intermedias, hacemos clic en más columnas. Seleccionamos aquí la opción 3 o lo digitamos acá. Activamos línea entre columnas, aplicar a texto seleccionado y clic en aceptar. Y ahí ya nos quedan configuradas las 3 columnas para el texto seleccionado. Ya lo demás pues sería insertar las imágenes, ¿no? Sería buscar imágenes en Google, copiar y pegar. Esto pues es sencillo de hacer. Simplemente vamos al navegador, buscamos aquí en imágenes y escribimos, por ejemplo, hay que escribir incluyendo la palabra robots poliarticulados. Y aquí tenemos varios ejemplos. Entonces voy a tomar uno por aquí en la parte inferior. Abrimos la imagen, copiar imagen y acá en Word nos ubicamos en la sección donde habla de poliarticulados, lo pegamos y le podemos cambiar, por ejemplo, aquí a transparente, o lo podemos dejar así, no hay problema. La idea es que tengamos la imagen correspondiente. Entonces vamos a hacer esto de forma rápida. De la misma forma hay que anteponer la palabra robots, por ejemplo para robots móviles. Si buscamos solamente la palabra móviles, pues nos aparecerá muy posiblemente celulares, ¿no? Teléfonos celulares. Entonces pausa y les mostraré cómo queda terminado con las imágenes. Listo, ya tenemos las imágenes insertadas en las 3 columnas. Cada título tiene una imagen correspondiente. Hay una imagen acá pues que en zoomórficos está detrás del texto. Esto pues ya lo vimos en el taller anterior, en la práctica anterior, cómo colocar una imagen detrás del texto. Sin embargo, vamos a ver aquí. Está la opción detrás del texto y la imagen, si de pronto cubre o hace que el texto se confunda, aquí en color se le da la opción de decolorar y ahí ya nos queda detrás del texto. Tendríamos que dejarlo en la sección de híbridos. Bien, lo importante es que las 3 columnas pues no superen una página, ¿no? Si por algún motivo, aunque teniendo en cuenta que es tipo de letra calibre y tamaño 11, no creo que pues vaya a superar una página como tal. Nos faltaría es aplicarle pues los efectos como querramos. Poliarticulados, móviles. Este le vamos a dar iluminado. No es obligatorio que sean los mismos efectos que están en la guía, simplemente aplíquele los efectos a su gusto. Androides, zoomórficos, y finalmente híbridos. Vamos a darle iluminado a híbridos. Bien, nos ubicamos acá al final. Si se dan cuenta, activando la regla, recordando para activar la regla es ficha vista, la opción regla, la activan. En esta sección de la regla aparece la división de las 3 columnas. Si nos ubicamos acá al final, nos damos cuenta de que acá ya no hay columnas, entonces aquí podemos o dar enter o control enter para el salto de página. Entonces, importante que la siguiente página no esté en columnas. Si en dado caso la siguiente página les aparece la división de las 3 columnas, vamos aquí a disposición, columnas, selecciona la opción más columnas, número de columnas 1 y le dan de aquí en adelante, luego aceptar.
Ya entonces hará una división donde desde donde está el cursor en adelante va a quedar normal a una sola columna. Escriba el siguiente título, centrado, negrilla y con subrayado, tipo de letra Arial 11. En la página siguiente, restaurante Las Delicias de la Abuela, menú, utilizando la opción de tabulación del menú inicio. Vamos a hacer esto con unas tabulaciones personalizadas. Entonces, rápidamente vamos a colocar centrado, restaurante Las Delicias de la Abuela, menú. Decía que negrilla, subrayado con tipo de letra Arial 11. Bien, presionamos Enter 2 veces, justificamos, desactivamos la negrilla, Control N, Control S para desactivar el subrayado. Y nos dice acá, utilizando la opción de tabulación del menú inicio, grupo párrafo, configurar tabulación izquierda 1.5. Bueno, ¿qué son las tabulaciones? Las tabulaciones, ustedes van a encontrar una tecla en la parte izquierda, encima de la tecla bloc mayús, la que fija las mayúsculas, que tiene, el dibujo que tiene esa tecla es dos flechas que están en sentido inverso. Esa tecla se llama tabuladora y lo que hace es que al presionarla hace unos desplazamientos personalizados, en este caso es de 1,25 centímetros o 1,25 centímetros. Ese es el espacio predeterminado que trae las tabulaciones en Word. Lo que nos pide acá es que debemos personalizar esas tabulaciones para unas medidas específicas y realizar el menú que tenemos aquí. Entonces, ubicándonos ya en el renglón donde vamos a empezar a digitar, para este caso la palabra especialidad, vamos a la sección que dice configuración de párrafo, la sección párrafo, aquí en este botón que ya vimos. Este cuadro en la parte inferior tiene un botón que dice tabulaciones. Hacemos clic en tabulaciones y aquí pues es importante que no haya ninguna tabulación predeterminada, alguna tabulación definida. Entonces, si hay alguna, se selecciona y luego se le da eliminar o eliminar todas. Aquí es donde les muestro la tabulación predeterminada que les estaba indicando, 1,25 centímetros, 1,25 centímetros, la tabulación cuando no hay ninguna predeterminada. Vamos a hacer la que nos indican. Entonces acá tenemos tabulación izquierda 1,5, derecha a 10 centímetros. Entonces 1, no 1.1, ya sabe que es centímetros. Izquierda, relleno ninguno, le damos establecer y acá empezamos a hacer el listado. 10, derecha, relleno ninguno, establecer, ya queda la segunda tabulación en el listado. Y finalmente, si mal no recuerdo, es 12,5, sí, 12,5 centímetros decimal. Y relleno para tabulación. Entonces 12,5 decimal, relleno para tabulación, que en este caso sería el 2, el de los puntos suspensivos. Le damos clic en establecer y ya que hemos terminado estas tres tabulaciones le damos clic en aceptar. Ahora bien, si se fijan en la parte superior en la regla han aparecido unos símbolos exactamente en esas posiciones. Entonces acá si le coloco el puntero sin hacer clic me indica que es tabulación derecha, tabulación izquierda y tabulación decimal. ¿Cómo hacemos efectivas estas tabulaciones? Pues con la tecla tabuladora. Ya esta tecla tabuladora no va a desplazarse de a 1,25 centímetros, sino va a desplazarse por las medidas que hemos establecido. Entonces presionamos tabuladora una vez, escribimos
especialidad, aquí si más no recuerdo es plato. Fíjense que al darle tabuladora hizo un tremendo salto hasta 10 centímetros, ¿no? Presionamos tabuladora y va a saltar hasta 12 y medio centímetros. En este caso, cuando dimos tabuladora, esta tabulación tiene un relleno automático, ¿no? No se debe hacer con puntos suspensivos, tardaríamos un poco más y no nos va a quedar de igual forma organizado. Viene valor. Presionamos Enter acá, ya terminamos este primer renglón, Enter. Presionamos tabuladora, vamos a mirar acá, carnes blancas. Entonces, carnes blancas. Presionamos tabuladora para quedar aquí debajo de plato. Recordemos que esta es tabulación derecha, por eso queda a este lado de la palabra. Entonces viene pollo con champiñones. Pollo con champiñones 18.500, fíjense que todo lo que digité, todo el número se desplazó hacia la izquierda, pero ya después de la coma se va a desplazar hacia la derecha. Eso es tabulación decimal. Por eso es que estos platos pues tienen valores decimales. Es simplemente para visualizar cómo organiza a través de las comas. Presionamos Enter, presionamos una vez tabuladora, especialidad no viene todavía, presionamos nuevamente tabuladora y seguimos con pollo a la plancha, tabuladora 15.236,34. Enter tabuladora. La otra especialidad es filetes, lomo de ternera al ajillo, 10.776. Enter tabuladora dos veces. Mejillones de res 16.835,98. Finalmente pescados, trucha al gratín 18.450,00. Enter. Dos veces tabuladora, robalo en salsa 21.345,65. Bien, después de tener ya digitada esta información, vamos a dar un pequeño espacio acá, tabuladora, para que quede separado de los títulos. Negrilla. Acá nos podemos fijar que, por ejemplo, está muy unido, muy pegado lo que es el nombre del plato con el valor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos todo el texto y acá con la tabulación podemos correr esto aquí a 9:30 y fíjense que se desplaza todo como si fuera una columna, ¿no? Podemos desplazar esto a 9:30 centímetros y esto lo podemos desplazar medio centímetro más hacia la derecha. Ya queda un poco mejor organizado. ¿Sí? Esto es una de las ventajas que se puede hacer con las tabulaciones y queda perfectamente alineado por cada una de las columnas, o por cada una de las tabulaciones. Si esto se hace sin tabulaciones, pues de ninguna manera les va a quedar organizado de esta forma, por más de que lo intentemos. Bien, esta es toda la actividad
del taller número 2 de Word. Les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, activen la campanita para más videotutoriales de informática, de Word, de Excel y de cualquier otro tema de su interés. No olviden dejar alguna duda o alguna inquietud que tengan en los comentarios o algún tema que quisieran aprender de informática. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.